Mario Venegas Cárdenas es el nuevo segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados. Gracias a los 81 votos de sus colegas parlamentarios, durante todo este 2018 presidirá la corporación junto a Maya Fernández y Jaime Mulet. Es su cuarto periodo como parlamentario representando al distrito número 22 en su querida región de la Araucanía. Estamos con el diputado Mario Venegas. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes, Gabriela, siempre es un gusto, usted lo sabe. Sí, hemos conversado más de una vez en estos años como parlamentario. Diputado, usted es de profesión profesor. Realizó sus estudios en el colegio y en el Liceo de Angol. Entró a estudiar a la Universidad de Concepción la carrera de profesor de enseñanza media con mención en Historia y Geografía. Durante estos días que ha sido vicepresidente de la Cámara, ¿se le ha hecho más difícil dirigir un curso con niños y jóvenes o dirigir este curso de 155 parlamentarios jóvenes y no tan jóvenes? La verdad que tengo que decir es que el cambio no ha sido muy significativo y comentaba con un colega que en realidad me propuse no actuar con prejuicios, ni respecto de mis colegas que vienen llegando, esta mayor heterogeneidad, esta mayor diversidad, ni tampoco con el gobierno. Quiero basarme en hechos concretos, su actuación. Y lo comentaba poco antes de esto con un colega, creo que fue con Núñez, y es que en general uno ha mirado la nueva bancada juvenil, los nuevos en general, y se han comportado absolutamente bien, pudiéramos decir, desde el punto de vista de profesor. No he visto nada fuera de lugar, y creo que se ha desarrollado el trabajo de un modo bastante normal. Ahora yo todavía no me ha tocado dirigir desde la testera solo periodos muy cortitos, como el día de hoy. Cuando haya proyectos que enardecen los ánimos y elevan la pasión en la discusión, entonces ahí se pone un poquito complicado porque hay que llamar al orden, porque a veces es necesario tomar medidas respecto del público que está en las tribunas, y ahí entramos en un terreno medio complejo para quien preside la corporación. ¿Se parece un poquito entonces en la tarea, el trabajo de ser un profesor, estar a cargo de un grupo curso, guardar cierta compostura, cierta disciplina y dirigir la Cámara de Diputados donde tenemos a 155 personas, todas muy diferentes, con distintas posturas? ¿Se puede de alguna manera relacionar su trabajo anterior con este? Es absolutamente, completamente relacionable. La experiencia en esto sirve mucho. Yo cuando partí como profesor partí con muchas inseguridades, como suele ocurrir cuando uno parte, ¿no es cierto?, el ejercicio de cualquier profesión, y se va ganando en la experiencia seguridad, se va ganando, ¿no es cierto?, y se va haciendo cada vez mejor. Por lo menos eso ha sido mi experiencia de vida, y como gracias a Dios tengo ya bastante experiencia acá en la Cámara de Diputados, eso la voy a poner al servicio de hacer una muy buena desempeño como vicepresidente de esta corporación. Diputado, podríamos decir que usted ha hecho su carrera paso a paso. Decíamos que estudió en el Colegio de Angol, en el Liceo de Angol. Su papá, don Gerardo Venegas, maestro mueblista. ¿Se le ha hecho difícil este camino, esto de ingresar a la universidad? Me imagino quizás uno de los primeros en su familia, después ingresar al mundo de la política. ¿Es más difícil? Sí, claro. Para nosotros los pobres siempre es más difícil. Para nosotros que no tenemos detrás toda una tradición familiar de gente que estuvo antes en la política, yo me imagino que es mucho más fácil, ¿no es cierto?, cuando uno se llama Walker y estoy pensando en un querido amigo y colega como es Matías Walker, que tiene entre sus ancestros presidentes de la República, senadores, padre, senador, ¿no es cierto?, etcétera. Para mí era completamente nuevo. En mi familia, en el conjunto, soy el primero que incursiona en la política. Vengo de una familia muy modesta, en que todo nos ha costado mucho. Así que a mí me parece natural ganarse las cosas así, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, porque mi viejo no tenía mucha educación formal, pero era de una sabiduría suprema. Logró sacar adelante a 6 hijos, convertirlos en profesionales a 4 de ellos. Entonces yo creo que efectivamente yo me siento muy orgulloso. Tiene un valor simbólico grande, importante,
Que el hijo del maestro mueblista llegue a la vicepresidencia de la Cámara es un hito. ¿Se valoran más las cosas, diputado, cuando ha costado más conseguir los objetivos en la vida? Sin duda. Sin duda, el gran tema que siempre converso con mis hijos que han tenido la suerte de vivir otra realidad, no obstante que con su mamá, Silvana, siempre hemos tratado de que no se envanezcan con esta situación. Usted tiene dos hijos. Dos hijos, Sofía Paz y Mario Luis. Afortunadamente dos lindos hijos, profesionales ya, y que hasta ahora no nos han causado grandes problemas en la vida. Y nosotros le decíamos que ellos han sido muy privilegiados, pero que no olviden que en la vida las cosas se obtienen con trabajo, con responsabilidad, con dedicación, que mucho de lo que uno consigue en la vida, más que el talento y la sabiduría o la inteligencia, tiene que ver con ponerle mucho ñeque. De hecho, la realidad nos muestra que hay mucha gente extraordinariamente brillante y que no lograron grandes cosas en la vida porque les faltó el otro elemento, que es la constancia, el tesón, la responsabilidad, la dedicación, el compromiso. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho en estos años y en la vida siempre hemos ido de menos a más. Y hay que dar gracias a Dios por eso. Diputado, decíamos que usted estudió pedagogía en la Universidad de Concepción y yo leí algunas entrevistas suyas, declaraciones, y usted mencionaba que usted pudo ingresar a la Universidad de Concepción a pesar de tener escasos recursos porque había un arancel diferenciado, usted pagaba lo que podía pagar. ¿Eran otros tiempos? ¿Era otra forma de ver la educación también en esa época? Sin duda estábamos en el año 76, comienzo del año 76, todavía nos instalaba este concepto y este paradigma tan neoliberal de concebir la educación, que es de los 80 en adelante, ¿no es cierto? Y en consecuencia ahí había una preocupación por la condición socioeconómica de los estudiantes, y entonces había lo que se llamaba arancel diferenciado, se pagaba en relación a los ingresos de tu familia, y en consecuencia ya existía esa posibilidad. Y como yo venía de una familia pobre, pagaba muy poco, creo que era algo así como el 20% del total del arancel. De otro modo no habría podido estudiar, y además de aquello había hogares universitarios. Yo viví en hogares universitarios durante gran parte del tiempo en que estuve en la universidad. Yo creo que eso era harto más justo, porque al final, en aquella época, reconozcámoslo también, éramos menos los que lográbamos pasar la barrera de lo que era la prueba de aptitud académica en aquella época. Eran muy pocas las universidades también. Éramos bastante menos. Yo recuerdo que si eran del orden de unos 140.000 los que postulábamos. Solo para comparar, hoy día hay en el sistema superior entre grado y pregrado, entre pregrado y posgrado, del orden de 1.200.000 estudiantes. Y en ese momento estoy diciendo que postulábamos 140, no quedaban todos, quedarían unos 30, 40.000. Y eran 8 las universidades que existían en el país, la mayoría de ellas públicas o de carácter privado, pero con una profunda vocación pública, como es el caso de la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, y era otra la realidad. Entonces, creo que no es comparable estrictamente, porque después vino toda esta mercantilización de la educación, que yo considero nefasta, porque si bien amplió la cobertura, lo hizo en algunos casos, salvo honrosas excepciones, perdiendo calidad. Diputado, usted ingresó a estudiar pedagogía en enseñanza media, mención en historia y geografía. ¿Por qué quiso ser profesor? ¿Siempre quiso ser profesor? Lo tengo claro. Lo tengo claro por dos razones. Una, porque tuve un profesor maravilloso que se llama don Víctor Villavicencio y que falleció, pero que era mi profesor de historia en la escuela básica. La escuela hoy día era la escuela 4, hoy día Hermanos Carrera. Y él, recuerdo que nos habló sobre la evolución del hombre, todo esto de cómo se originó el hombre de Java, el de Neandertal, el Cro-Magnon, el Homo sapiens, el Homo erectus, y eso yo ya sencillamente me fascinó. Eso me dejó así. Primero admirando a mi profe, que cómo sabía tanta cosa y todo esto. Y después tuve a Pancho Laporte Derbez en el liceo, un profesor que era de otra naturaleza, y que Catalina Quintanilla también, mi profesora. Ambos siempre tuve facilidad para eso, y como venía de una familia modesta, mis profesionales de referencia más elevados eran mis profesores.
En mi casa nunca hubo un tío que fuera médico, o un tío que fuera ingeniero, un tío que fuera abogado. Y esto es lo que nosotros tratamos de explicarle a la gente, que el rendimiento de los alumnos tiene mucho que ver con sus circunstancias socioeconómicas. Obviamente aprende más y mejor un chico como los míos, que hoy día el tío Jorge es médico, el tío Odiel es abogado, el tío es ingeniero, tienen una hermana o una prima estudiando medicina en la USACH. Te das cuenta que cambió, pero nosotros, nuestro entorno, ¿quién eran? Bueno, los amigos, trabajadores, al igual que mi papá. Entonces, el horizonte que uno tiene, y llegaba hasta este señor que yo admiraba, que era mi profesor. Así que yo siempre, es más, como era más o menos habiloso, muchos profesores me decían, no, tú debieras estudiar otra cosa, porque cada vez que preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Yo, profesor, ¿pero cómo? Me decían, estudia Derecho. Mis propios profesores, estudia Derecho porque los profesores ganan muy poco. Y la verdad es que era realidad, o sea, los profesores ganaban muy poco y eso se, digamos, profundizó durante lo que fue de los 80 para adelante con la municipalización. Y desde ese momento, diputado, es que usted se la empezó a jugar por la educación. Usted hizo clases en el Liceo Lucía Godoy Alcayaga de Traillén. Exacto. Después, bueno, una serie de otros trabajos, ingresó al Ministerio de Educación, fue seremi de Educación por la Araucanía y después ya pasó a ser gobernador de la provincia de Malleco para en el 2010 llegar al Parlamento. ¿Cómo se fue dando ese paso? ¿Cómo se fue dando ese cambio de estar en el mundo de la educación, comprometido con la educación y al parecer se relacionan ambas cosas, sí, ¿no? una sola precisión. Yo no fui seremi, yo fui jefe del Perfecto. área de educación, que es como el segundo a bordo, por un breve plazo. A ver, sinceramente, yo siempre tuve inquietud por la política. Y participé desde los niveles más básicos, digamos, militando, primero independiente, luego decidí militar en la Democracia Cristiana. ¿Y por qué en la DC? Porque, entre otras cosas, en Traiguén, donde empecé a trabajar como profesor, yo ya de la universidad venía con un cuestionamiento a las cosas que vi en la universidad. De hecho, yo renuncié al cargo de presidente de la carrera de Historia y Geografía en la universidad. Renuncié porque vi cosas que entendí que eran una manipulación que hacía el gobierno de las dirigencias estudiantiles. Teníamos rector designado en esa época, era una historia larga de contar. Entonces ya yo venía cuestionándome acerca de la legitimidad de cómo se daban las cosas y terminé renunciando. Tuve interés en la política, pero empecé y en Traiguén, yo soy cristiano, soy católico, ¿no es cierto?, convencido. Y encontré que la DC era el lugar donde yo encontraba mayor coincidencia con lo que son mis principios, o el humanismo cristiano, la idea de justicia, la dignidad del ser humano, etcétera. Entonces, y me rodeé con gente que sabía mucho y descubrí que yo era muy ignorante, a pesar de ser profesor de historia, pero de política sabía muy poco y me puse a estudiar y ahí en Traiguén me ayudaron mucha gente, ¿no es cierto? Mario Macaluso, Rafael Alarcón, un homenaje a esa gente, Hugo Vallejo, Gabriel Espinosa y tantos otros, Roberto Parán, y ellos me formaron de alguna manera. Así que fue como natural ingresar a la Democracia Cristiana y después ya militar derechamente. Y hice todos los niveles, desde militante raso hasta después ser dirigente provincial. Así que yo como que no me he saltado ningún paso, ¿no? Yo siempre he ido haciendo la escalera y subiendo peldaño a peldaño un poco, ha sido mi realidad. Y entonces como profesor, siempre inquieto, siempre formándome, siempre, y por el otro lado la dirigencia gremial, y me fui destacando. Porque hay una cosa como natural en mí, que siempre que voy a una organización, terminaba dirigiendo algo. Pasó en la universidad, pasó en el liceo. ¿Y no le costó tomar la decisión de postularse al Parlamento considerando que algunos días a la semana tenía que dejar su zona, su casa en la Araucanía, venir a Valparaíso, tener actividades fuera de su casa? Lo que pasa es que yo nunca creí que iba a ser parlamentario. No estaba en mi proyecto de vida. Yo en mi proyecto de vida lo tenía bien diseñado y estaba estudiando y perfeccionándome para llegar a Temuco, vivir en Temuco, y me veía como académico universitario, combinando las horas, o sea, mi trabajo en el Ministerio de Educación, donde era funcionario de planta, como supervisor técnico pedagógico, y además, yo estaba haciendo un magíster en Economía de la Educación.
Y mis colegas de aquella época y amigos que estuve hoy día son doctores en educación. ¿Y le plantean esta posibilidad de presentarse No, a candidato? pasó que la vida es así nomás. Pues un día postulé a un cargo de ya titular de esta jefatura de departamento de educación de la Ceremi. Iba en el primer lugar de la terna, después de pasar por entrevistas, concursos, proyectos, etcétera. Y acá en Santiago nombraron a otro. Y yo tuve que volver con gran desilusión a Malleco después de dirigir un equipo de más de 300 personas. Y lo hicimos bastante bien además. ¿Ah? Y ahí quedé como decepcionado. Y en ese intertanto, agosto a diciembre, de pronto se produce un problema en la gobernación provincial de Malleco y como quedó la sensación que se había sido injusto conmigo, alguien propuso mi nombre para gobernador y me nombraron gobernador y ahí me saqué la mugre trabajando y ahí hice la pega para ser diputado, porque fue mi desempeño como gobernador. Y eso cambió mi vida, porque quedó a media el magíster, la idea de hacer clases en la universidad también pasó a un segundo plano. Diputado, hemos hablado harto de educación porque, claro, usted es profesor, ha tenido una vida ligada a la educación, pero además usted en su trabajo como parlamentario representa una zona, por decirlo de alguna manera, que presenta constantemente problemas, ¿no? Problemas de violencia, problemas de pobreza, problemas de falta de trabajo, y estamos hablando de la región de la Araucanía. ¿Cómo cree usted que finalmente se puede llegar a un consenso entre el mundo político, entre el mundo social, para que se produzca la tan anhelada paz en la Araucanía? Lo primero que tengo que decir, para decepción de la mayoría, es que tengo la convicción de que el problema y la solución de los problemas de nuestra región, particularmente en nuestra relación con el mundo de los pueblos originarios, y particularmente el pueblo mapuche, no tiene una solución de corto plazo. Es tal la brecha que se ha provocado, es tal la fisura que existe en esta materia y ha sido tan mal abordado por el Estado de Chile por siglos, que resolver los problemas de esa naturaleza, que son muchos, ¿ah? Desde derechos, representación política, ¿no es cierto?, lo otro, cosas subjetivas, el tema de recuperación de tierra y todo eso, en fin, pobreza. Va a demandar un esfuerzo del Estado que nos va a demorar décadas. Si existiera una voluntad política y sostenida de trabajar, nos va a llevar décadas. ¿Qué le parece que dentro de los primeros lineamientos del gobierno del presidente Piñera se hable de un gran acuerdo nacional por la Araucanía? Me parece una extraordinaria noticia. Lo que pasa es que tengo derecho a ser un poquito escéptico, porque el presidente Piñera, y se lo dije a él personalmente cuando le fuimos a saludar protocolarmente con la mesa, que él cuando fue candidato la primera vez ofreció un plan Araucanía, que implicaba la inyección de 500 millones de dólares adicionales en la región, que yo no los vi. Debo decir que el candidato presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle también había planteado algo similar. No fue presidente, pero creo que tiene que traducirse esas propuestas en hechos concretos. Y creo que se resume todo en el que el Estado de Chile, y esto es el Estado de Chile, el conjunto del país, tiene que entender que los problemas de la región de la Araucanía y las regiones vecinas, porque se extiende a Biobío y a la de los ríos, es un problema de Chile en su conjunto, no es un problema nuestro. Muchos han visto, no, que resuelvan los problemas la gente de la Araucanía, no lo podemos hacer ¿Se solo. avanza cuando tenemos representación de 2 mujeres mapuches en el Congreso? ¿Se avanza en algo? ¿Es el camino correcto? Sin duda es una buena señal, pero creo que tenemos que dar un paso mucho más audaz. Lo que están reclamando las organizaciones mapuches es una suerte de ley de cuota, una representación garantizada, es decir, un número X de diputados y un número X de senadores, y elegidos por ellos, exclusivamente por ellos. Y esa situación es una solución política compleja que hay que buscar, ¿no es cierto?, los acuerdos y los consensos acá en el Parlamento. Diputado, el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet quizás sea recordado por su reforma en materia educacional y por obtener, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior. Usted como vicepresidente de la Cámara, ¿le gustaría ser recordado también como defensor de las grandes reformas o impulsor de nuevas reformas? Sin duda, en mi rol de diputado, yo no quiero ni un paso atrás respecto a lo que logramos con tanta dificultad, ni uno. Pero como vicepresidente en este rol, a mí me gustaría ser recordado como un vicepresidente que hizo un esfuerzo
decidido por recuperar el prestigio y la dignidad que este cargo debe tener, el rol de diputado. Lo digo porque lo unimos con esto. Vengo de una familia muy pobre y entonces llegar a ser diputado de la República para mí era un sueño, era un privilegio, un orgullo enorme. Y me duele mucho que hoy día sea sinónimo de corrupto, sinvergüenza y de las peores lacras. Y yo creo que la ciudadanía está equivocada, influenciada por los medios de comunicación que lo hacen a propósito algunos, y las redes sociales en donde no hay filtro, se ha ido generalizando una opinión que no le hace justicia a la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que llegan a este Parlamento. Yo creo que la inmensa mayoría son gente honesta y decente, y con verdadero sentido de vocación pública, que entienden la política como una oportunidad para ayudar a cambiar un orden social que es injusto. Y digo esto con la tranquilidad de que allá la gente me conoce, en mi zona me conocen y saben, y me dicen, no, usted se la juega, usted está ahí, está cerca, y sé que eso ocurre con muchos otros colegas en sus respectivos territorios. Y yo creo que, y voy a decir una cosa que es seria, algunas directivas anteriores de la mesa no han tenido la valentía suficiente para salir a encarar a los medios y decir, no, no es aceptable que ustedes sostengan que aquí hay una manga de corruptos y ladrones. No, aquí hay gente decente, aquí hay gente honesta. No es posible que ustedes vengan a cuestionar, por ejemplo, el financiamiento de esta corporación, porque cuando están haciendo eso, lo que están haciendo es limitar la función parlamentaria. Y cuando usted limita la función parlamentaria, que es legislar, que es fiscalizar y representar, lo que usted está haciéndole un daño enorme a un poder del Estado, que es parte constitutiva de la democracia. Y si hacemos eso, la democracia pierde, y eso es lo que los ciudadanos tienen que... Y para eso hay que tener yo les digo, yo no tengo problema para poner la cara, y yo estoy dispuesto a ir al foro que me inviten, a decirles por qué es necesario. Dijo Churchill, un gran, ¿no es cierto?, político inglés, dijo, la democracia cuesta. La democracia y lo que significa la verdadera democracia. Y nosotros también tenemos que hacer aquí, y aquí me sale el profesor, algo de pedagogía. No creo que hayamos explicado bien, y no es desde la cobardía, no es de estar arrinconado acerca de qué van a decir los medios, qué va a decir la televisión, qué van a decir las redes sociales. No creo en eso. Yo creo que nosotros tenemos que, primero, con el costo que sea, valorar lo que somos, respetar lo que somos. Somos depositarios de la soberanía popular. Y yo no estoy dispuesto a aceptar que ellos se equivocaron. Porque ellos no, pues el pueblo, el que tiene la potestad me eligió y me mandó como su representante aquí, y yo quiero honrar eso. Y insisto, yo creo que si tú quieres hacer... Conozco bastante, llevo de 3 periodos aquí. Creo que la mayoría son gente decente, honesta y comprometida. El que algunos pocos hayan tenido conductas que yo reprocho, que condeno abiertamente, no significa ni da derecho a que a todos nos estigmaticen de ese modo. Si logro hacer eso, me iría contento para mi casa y habría sido, creo, una contribución pasar por la vicepresidencia de la Cámara. Diputado Mario Venegas, muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina y por darse el tiempo para conversar de estos temas junto a nosotros. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Fue Mario Venegas, el segundo vicepresidente de la Cámara, conversando, y nosotros tuvimos la posibilidad de conocer algo más de su historia. Nosotros nos reencontramos. Que esté muy bien.